Lección 5. Los pueblos germánicos. Estructura económica y social de los visigodos. Jorge J. I. Montes Salguero. Los pueblos bárbaros y su asentamiento en la península. La dispersión de los pueblos germanos, pueblos indoeuropeos, procedentes de Siberia, que en épocas prehistóricas se asientan en los territorios del norte de Europa y hacia el año 1000 AD, ocupaban ya el sur de Escandinavia, Dinamarca y el norte de Alemania, es decir, las costas del Mar del Norte, se inicia en las comarcas de la actual Dinamarca y en la ribera del Mar Báltico. Las causas de las invasiones en las Hispanias son muy diversas, de tipo económico, climático, etc., y discutidas. Hecho es que a partir del siglo, los diversos pueblos germánicos, aprovechando la decadencia del Imperio Romano, y obligados por los unos provenientes de las estepas asiáticas, que les disputaban sus asentamientos, lograron romper las fronteras del imperio y asentarse dentro del mismo. Estos asentamientos se realizaron unas veces por la fuerza y otras mediante pactos o tratados fueron adentrándolos en los territorios del imperio. Prescindiendo de las inyecciones de los grupos de francos y alamanos que penetraron en la península durante el siglo I y que fueron repelidas y emigrado rápidamente, los clertos abuelos suevos, vándalos y alanos se asentaron en España desde comienzos del siglo V sin ningún tipo de acuerdo o pacto. Roma, para luchar contra ellos, en especial contra los suevos, requirió la ayuda de los visigodos, también germánicos, que progresivamente desde el siglo IV ca. 95. Los habían instalado en diversos lugares del imperio para prestar ayuda militar frente a las invasiones germánicas. Desde que Alarico I fue elegidor y visigodo en el 395, se sientan las bases de lo que llegará a constituir la España visigótica. La España visigoda, desde un punto de vista institucional y jurídico, debe ser definida como el conjunto de instituciones y legislación que se desarrollan en la península ibérica desde el siglo V albi. Como fecha inicial podemos citar el año 409, año en que penetran en las Hispanas los diversos pueblos de origen germano, como suevos, vándalos y alanos ocupando la península a excepción del sector oriental, de la cartaginense y de la provincia tarraconense. El visigodo valía pactó entonces con Roma en el año 418 un fuedos, tratado, por el que recibían las Galias tierras para asentarse, a cambio de combatir como pueblo federado a los enemigos del imperio. Ya muy debilitado, se constituye así el reino visigodo en el sur de Francia con capital en Tolosa. Posteriormente, los visigodos penetraron en las Hispanas bajo los reinados de Teórico y de Eurico, entre los años 453 y 484, ocupando la Tarraconense y la Lusitania, siendo Eurico el primer rey visigodo de España desde la capital de Tolosa. La derrota de Alarico y frente al pueblo franco en la batalla de Bouville puso fin al reino de Tolosa en el año 507. Sería a mediados del siglo V cuando Atanagildo traslada la capital del reino visigodo a Toledo, quedando la península en manos de los visigodos, previos diversos enfrentamientos con otros pueblos germanos como los vándalos, que emigraron a África, y los suevos. Desde entonces el estado de Toledo quedaría como única entidad política hasta su desmoronamiento a principios del siglo I con las invasiones de los musulmanes. Para resumir de manera completa el proceso de asentamiento y de invasiones de los pueblos germanos en las Hispanas, tendríamos que remontarnos a los diversos movimientos de estos pueblos en la Europa desde el siglo I, con el asentamiento de los godos en la Asia y el paso de los francos por la Tarraconense hacia África, y el año 376, en que los visigodos pasan por el Danubio para asentarse en el imperio. Se pueden diferenciar en la invasión de Italia por los diversos pueblos germanos tres momentos diferentes, desde el 402 al 409 en que muere Alarico, penetrando a Teutonia más tarde en Tarraconense. A partir del año 411, y desde luego del 418 cuando los nuevos germanos dejaron de ser tribus errantes para consurse en diversas comunidades políticas asentadas en el suelo hispancero en condición de pueblos aliados al imperio romano y con la obligación de tenderlo frente a otros imbe. El derecho germánico se constituye como una parte de la cultura de este pueblo, entendiendo por cultura el conjunto de pautas de comportamiento social determinadas por las condiciones materiales de su forma de vida, enormemente peculiares, y que veremos a continuación. Las comunidades de vida germanas estaban constituidas por grupos familiares que componían la llamada SIPE, término que hace referencia tanto a la comunidad de parientes de sangre de una determinada persona como, más específicamente, a la organización agnaticia propia de bienes descienden en línea masculina de un tronco común. Al tratarse de una sociedad basada en la igualdad de sus miembros, la SIPE es una institución de gran importancia para el derecho germánico, teniendo enorme peso, tanto en el aspecto público como en el privado. La UN suponía un sistema de colaboración entre la SIPE para el mantenimiento público de los intereses que afectaba a todos sus miembros. Hay autores que ven en esta especie de federación en el ámbito público, lo más cercano a la forma que genera el Estado germánico. En el ámbito privado la importancia se refleja de la UND en el concepto de propiedad de los bienes raíces, ya que el título sobre los mismos lo ostenta la SIPE siendo necesario el consentimiento de los miembros que la componen para poder enajenarlos, pero su primacía se ve aún más en el ámbito penal, al ser la SIPE la depositaria del llamado derecho de venganza de sangre, Blutrache, mediante el cual si se producía la muerte de uno de sus miembros, se legitimaba a los restantes para ejercer ese derecho de venganza de sangre, Blutrache, ya recibir la indemnización económica, vergel, pagada por el culpable, que se distribuía entre todos los miembros de la SPE. Le pertenecía ya también facilitar el auxilio procesal de que el juramento particular se convirtiera en solidario y genealógico, por cuanto ese juramento era reforzado por el de los restantes componentes, convertidos así en CEO. Juradores, institución que perduraría en la alta edad mesía. 4. Ese lema sebal de los germanos se puede definir como el de unos pueblos compuestos en su gran mayoría por hombres libres, entre los que destaca la clase privilegiada basada en la nobleza de sangre, junto con los simples libres y los semilibres, que, si bien, eran sujetos de dere. 0. Se veían en una relación de dependencia y prestaban servicios a su siendo la clase intermedia entre el simple libre y el siervo esclavo. Grupo de los esclavos lo integraban los que no eran sujetos del derecho, que en gran parte estaba compuesto por los prisioneros de guerra y sus descendientes, exigiéndose una ceremonia especial para su mano
Obtención de libertad, para pasar a la condición de sujeto de derecho, quedando normalmente vinculado a su señor como semilibre en situación similar al colono romano. Los hombres libres se agrupan con frecuencia en la clientela o séquito denominado jefolge o comitatus de señores poderosos, quienes mantienen o ayudan al cliente a cambio de determinadas prestaciones, tanto personales como de auxilio en la guerra. Entre los pueblos germánicos fue transicional la existencia de una asamblea general de hombres libres a través de la cual el pueblo intervenía en el gobierno colaborando con el rey en la legislación, en la administración de justicia y en la elección del propio rey. Este órgano político administrativo aglutinaba a todos los hombres capaces de empuñar las armas y reunía las competencias de dirección de la comunidad política. Parece ser que solía reunirse en los plenilunios para debatir los temas esenciales, entre los que destacaba la elección de caudillo, US o monarca. Se ha discutido mucho por la doctrina si dicha asamblea seguía reuniéndose con los visigodos. Y el establecimiento de los visigodos, el reparto de tierras. La base jurídica del establecimiento de los visigodos en el Imperio Romano se encuentra en el Foedus acordado en el año 418 entre el rey visigodo Valía y el emperador Honorio, en el que se estableció la ocupación de las tierras de Aquitania por los visigodos, y luego fue el aplicado para las Hispanias en los reinados de Teórico L. Eurico y Alanco L. Text 0 del tratado no se conserva y su origen está en el ius hospitalitatis romano que, como se recordará, por los temas anteriores, era una práctica muy habitual en el Imperio Romano realizada con el fin de mantener guarnecidas las tierras limítrofes de las provincias. Mediante este sistema se alojaba a unos guerreros de modo permanente en la casa o tierras de los habitantes romanos, posesores de las zonas fronterizas. Los soldados alojados recibían, en virtud de la hospitalidad que los habitantes estaban obligados a darles, una participación en la casa, esto la cual se dividía en tercios. De ellos el propietario elegía uno para sí, y de los dos restantes tercios, el soldado elegía otro, y el tercero quedaba para el dueño. Al no conservarse el texto del tratado firmado por Valía y Honorio, los autores no se han puesto de acuerdo en la proporción y el reparto de tierras, lo que hace que los distintos investigadores sostengan tesis distintas y a veces opuestas en 3 y según el profesor Torres López, pese a no conservarse el texto del Foedus del año 418, al haber abundantes referencias de él en fuentes escritas, se puede afirmar que el tratado se extendió a España con Teórico y sobre todo Neurico y Alarico, y cuando, derrotados por los francos, los godos pasaron a la península. La proporción del reparto de tierras consistió en la división tanto de los latifundios como de las pequeñas propiedades. Pero el profesor García Gallo mantiene la teoría de que solo se debieron de repartir los latifundios. Como consecuencia de las diversas teorías respecto a qué tierras se repartieron, tampoco hay acuerdo en qué proporción fue realizando el reparto. El profesor Torres dice que el reparto consistió en asignar un tercio para los provinciales romanos y 2 tercios para los visigodos. Y la teoría de García Gallo es que solo se repartieron los latifundios y el reparto fue de forma que el visigodo recibió un tercio de la llamada terra dominicata, tierra que el propietario explota de modo directo, y 2 tercios de la terra indominicata, tierra que el propietario cede a colonos y arrendatarios para su explotación, poniendo al frente de ella un capataz o villicus. De la primera el propietario romano conserva 2 tercios y cede uno al visigodo, mientras que de la segunda el propietario conserva un tercio y cede dos, dado que ambas partes de tierras, tanto la dominicata como la indominicata, deberían tener aproximadamente la misma extensión. Según García Gallo, romanos y visigodos se repartieron las tierras igual proporción. En cualquiera de los supuestos, las partes correspondientes a los visigodos se denominaron sors gótica y la de los hispano-romanos tertia romanorum. Esto se ha puesto de manifiesto en la toponimia, donde muchas localidades conservan en su denominación reminiscencias de estos términos, por ejemplo Suertes o Villagos. De acuerdo con el ius hospitalitatis se podría afirmar hoy que, junto con las tierras, debieron compartir y repartir las viviendas y los objetos de labranza de uso en las mismas, y eso llevaría a que en algún momento posiblemente se pusieran en común los esclavos. La estructura económica visigoda se basa en el reparto y división de tierras que hemos visto, la continuidad y desarrollo de las formas de explotación de la tierra existentes en el Bajo Imperio y la conservación de algunos elementos germánicos. Sus ejes centrales fueron la agricultura y la ganadería. Predominan las formas de explotación heredadas. Bajo Imperio, la gran propiedad latifundial se dividía en 2 zonas, la terra dominicata y la terra indominicata. La primera era explotada directamente por el señor, en ella se situaba al frente a una persona denominada villicus, especie de encargado de la organización de la explotación, el cual dividía y coordinaba el trabajo en secciones y estaba auxiliado por diversos capataces que controlaban el rendimiento y la labor de los trabajadores. En cuanto a la terra indominicata se explotó mediante una serie de formas jurídicas romanas de contratación agraria, que van desde el arrendamiento rústico hasta el precario. En este modelo de explotación y en la forma de propiedad está el origen de los diversos señoríos que se desarrollarán a lo largo de los siglos venideros, el eclesiástico, el laiceo particular y el real. La economía visigoda fue escasamente monetaria y se basó en los modelos romanos, tanto en las monedas como en el concepto general monetario. La moneda acuñada por los visigodos fueron los tremises en oro, que eran la tercera parte del solidus romano, fue la unidad monetaria utilizada desde Leo Gildo, que con el tiempo sufrió una pérdida progresiva en su peso. La acuñación de moneda fue exclusiva del Estado, un derecho de regalía. La existencia de la moneda y su desarrollo propició la existencia de unos mercaderes especiales que montaron negocios de cambio y préstamos de dinero, funciones propias de lo que hoy denominamos entidades bancarias. Para evitar los abusos se reguló el interés legal de los préstamos, que se estableció en 12,5% al año, por el rey Eurico, no estando obligado el prestatario a pagar por encima del mismo. Y ya sociedad visigoda, godos y romanos. La sociedad visigoda se formó sobre una mayoría de población hispano-romana que se estima sobre 9 millones de habitantes, y una minoría allí visigoda que no supera los 250.000 habitantes, lo que supone una clara influencia de costumbres y legislación romana y que les obligó a convivir con costumbres distintas y diferentes religiones. Esta inferioridad numérica contrasta con la imposición política y militar visigoda, ya que el pueblo hispano-romano era oficialmente cristiano y los visigodos no lo fueron hasta la conversión del rey Recaredo en el siglo VI. Eso implica la prohibición
de matrimonios mixtos, ritos religiosos y de enterramientos. Rente legislación, hasta la unificación total con el libere judiciorum, y diferente. Diferentes, dife. Incluso dentro de una misma condición social. El rey visigodo siempre era elegido de una familia visigoda, isma. Hasta Leovigildo se prohibieron los matrimonios mixtos, ello no impidió la fusión étnica, Alarico propició una política integradora y de fusión, que se culmina con el hijo de Leovigildo, Recaredo, que se convirtió al cristianismo y convocó en el 589 el concilio de Toledo. Con las diversidades de los grupos que hemos visto en el punto anterior y partiendo que, indistintamente del grupo a que pertenezcan, se puede apreciar una estructura social que abarca varios grados. Libres privilegiados o clases elevadas, en este grupo incluimos a la nobleza visigoda, o aristocracia de carácter familiar y cerrado. Dentro de esta nobleza de sangre hay que resaltar a la familia de los Baltos, siendo dentro de ella donde se elige la mayoría de las veces a los reyes. Junto con la nobleza, hay que incluir a los altos funcionarios, una oligarquía palatina de servicios centrales que constituye la comitiva, el comitatus, junto con los obispos y lo que denominaremos el altolero, forman el séquito del rey formando parte de su comitiva, junto con los gardingos, que eran jóvenes descendientes de las principales familias, formados en palacio para prestar servicio militar al monarca, y que luego aparecen beneficiarios de tierras concedidas en estipendio, algunos investigadores lo identifican con los afieles del monarca, los terratenientes y el alto clero. El pertenecer a esta clase social eximía del tormento físico, y Hervigio estableció un procedimiento especial para juzgar a los funcionarios palatinos, incluyendo a los denominados gardingos, que hubiesen sido acusados de alta traición. Sin embargo, en cuanto a la compensación pecuniaria que debía pagarse por los delitos cometidos contra sus miembros están equiparados a los simples libres. Simples libres, en este grupo hay que incluir a los simples libres económicamente independientes de la ciudad y del campo, integrado este grupo por los restos de la curia romana, los pequeños propietarios, artesanos, industriales, mercaderes, etc. Dentro de este grupo merecen Clan mención, por las características propias del mismo, todos aquellos simples libres dependientes económicamente de un señor y que en algo y o ese supuestos están unidos a él por lazos de encomendación y generan una situación de semilibertad. Las causas delegará ese lazo de encomendación se encuentra en la indefensión social heredada del bajo imperio romano, que obligó a las personas más desprotegidas a buscar amparo. Protección de las clases más poderosas, o señas hay que distinguirla. Encomendación territorial, en la que un simple libre se somete al patroc de un señor que le proporciona tierras para trabajarlas, y se pone su protección, a cambio de determinados servicios. Bajo. Dentro de este grupo se distinguen los bucelarios, cuyo servicio consistía en acudir armados al campo de batalla, lo que podía interpretarse como la Gefolge germánico comitatus. La existencia de estos patrocinados o sientes armados que acompañan al señor o patrón al campo de batalla, ponen de manifiesto proceso de debilitamiento y deterioro del Estado visigodo, estudiado por Sánchez Albornoz. Hay que incluir también al colono, que es similar al romancero, equiparado, eso sí, al encomendado territorial, que no podía abandonar la tierra que trabajaba, de ahí que su situación se pueda calificar de semilibre. Los no libres, los esclavos alcanzan su condición por nacimiento, prisión en guerra o la comisión de determinados delitos. De todas formas, pese a que la situación de servidumbre fue claramente precaria, los no libres en la España visigoda eran objeto del derecho. Se generaron diversos tipos de servidumbre. Así, existían los siervos de ley que llegaron a incorporarse a palacio y a administrar posesiones del monarca, e incluso a poder testimoniar en juicio junto con un hombre libre. También tuvieron una situación muy ventajosa los siervos eclesiásticos que trabajaron en los latifundios de la iglesia, legando a manejar a veces gran cantidad de fondos. No hay que olvidar que la iglesia admitió la esclavitud como un hecho social y jurídico que garantizaba un determinado esquema de propiedad y de producción. De cualquier modo, la condición de esclavo era tal, que fueron muy abundantes las fugas de los mismos y llegaron a crear verdaderos conflictos sociales y económicos a sus dueños. Merecen menciones. Para concluir la estructura social visigoda. Especial los judíos y extranjeros. Los primeros pasaron por diversas etapas, desde la tolerancia más absoluta, hasta la prohibición de contraer matrimonios mixtos, la práctica de su religión, o incluso se les restringen diversas prácticas comerciales o tener esclavos cristianos. En cuanto a los extranjeros, se utilizó el principio de hospitalidad para ellos, prestándoles protección jurídica.